bajar las escaleras también, tengan cuidado con ellos. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Denle un aplauso al Señor de alabanza, de adoración, de gratitud a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6. La carta del apóstol Pablo a los filipenses, aleluya. Empezando en el capítulo 1, y vamos a leer solamente los versículos del 3 al 6, aunque el mensaje vamos a mencionar varios pasajes, versículos de ahí, de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que si usted trae su Biblia, la puede mantener ahí abierta en esta epístola o en esta carta. Aleluya, gloria a Dios. Si ya lo encontró, diga amén. Si no trae su Biblia, ahí está ¿cómo se llama? La proyección también, ahí vamos a poner los versículos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y fíjese lo que dice este versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oiga, qué versículo tan poderoso, qué promesa tan gloriosa que el apóstol Pablo menciona. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en esta mañana yo le quiero hablar del testimonio del creyente, de la vida del creyente, del comportamiento del creyente, de las buenas obras de los hijos de Dios, de los creyentes, de los que hemos recibido, aleluya, esa salvación gloriosa, los que hemos sido sellados, aleluya, por medio del Espíritu Santo, los escogidos, o como el apóstol Pablo les llama, los santos en Cristo Jesús. Así el apóstol Pablo llama al creyente santo, aleluya, escogido, separado para Dios, aleluya. Oremos a Dios una vez más. Gracias te doy, Señor, una vez más por tu presencia, y gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya, la cual es poderosa como espada, Señor, que corta, como espada, Señor, que limpia, Señor, aleluya, que quita lo que no te agrada de nuestra vida. Te pido, Señor, que tú bendigas este mensaje en el corazón de tu hijo, de tu hija, que tú bendigas, Señor, este mensaje en el corazón de los que escuchan a través de las redes sociales, Padre Santo, y que tú seas glorificado, Señor, en cada vida y en cada corazón. Que el hombre mengüe, pero que tú, Señor, seas exaltado, aleluya, pues solo tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Le decía a los hermanos en el estudio del viernes que cuando usted lee las epístolas del apóstol Pablo, muchas veces cuando él se describe a sí mismo, no se describe como el apóstol Pablo. Él usa otra expresión más gloriosa que apóstol. Usa la expresión siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo. Le pertenezco a Cristo, sirvo a Cristo. Y no leímos el versículo 1, pero el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahí donde le decía que a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Le decía a los hermanos que si el apóstol Pablo escribiera una carta a templo, adoración y alabanza, dijera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en templo, adoración y alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Así es como el apóstol Pablo
ve a los hijos de Dios como santos, como escogidos, porque la palabra santos quiere decir dedicados para Cristo, consagrados para Dios, separados para Dios, juntamente con los obispos, los diáconos, los servidores, los líderes, los pastores, aleluya. Gracia y dice y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Le decía que estamos estudiando los viernes la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Me parece que son cuando menos 4 lecciones, y luego una lección o 2 de Colosenses y una lección de Filemón, que vamos a estudiar los viernes. De 7 empezamos el devocional, a las 7:30 ya estamos en el estudio, y ya para las 8:30 estamos terminando el estudio de los viernes. Entonces, si usted tiene oportunidad y quiere conocer más, véngase los viernes, aleluya, a estudiar la palabra del Señor. Es nuestra escuela viernical, no es escuela dominical, porque no tenemos escuela dominical los viernes, los domingos, perdón, se le llama escuela dominical por los domingos, pero tenemos los viernes. Entonces es el estudio que tenemos para los adultos, y los jóvenes tienen su reunión también a la misma hora. Tenemos un devocional juntos y ellos bajan a su estudio también de jóvenes, reunión de jóvenes, y pasamos momentos de bendición, amén, aleluya, aprendiendo y conociendo de la palabra de Dios. Esta iglesia establecida en Filipos era el nombre de la ciudad, por eso se le llama Filipenses. Esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Usted lee el libro de los Hechos, ahí se va a dar cuenta, ¿verdad?, cuándo y en qué tiempo fundó, aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Y cuando leemos la carta, hermanos, vemos el apóstol Pablo, el amor que él sentía por ellos. Por eso en el versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo. Y en sus escritos, en esta carta, él se ve el aprecio. En el versículo 7, por ejemplo, dice, por cuanto os tengo en el corazón. Son sentimientos de amor, de cariño, de aprecio, de agradecimiento también. Más adelante les da gracias por las ofrendas que le mandaban. ¿Sabe también lo que dice el apóstol Pablo? Que estaba orgulloso de ellos, pero no era un orgullo malo, ¿verdad? Sino que era como los ponía de ejemplo, vaya, los ponía de ejemplo. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, en el capítulo 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados. Y luego fíjese cómo se refiere a ellos: gozo y corona mía. Les decía: ustedes son mi gozo, ustedes son corona mía. Estaba orgulloso de ellos, vaya, de los creyentes de esa iglesia, y lo expresa a través de esta carta. Les da gracias por el apoyo económico que le habían brindado durante su ministerio, y últimamente cuando estaba prisionero en Roma, habían enviado ayuda, ¿verdad?, económica y de bienes materiales también. En ese versículo 1:6, Filipenses 1:6, el apóstol Pablo, por el aprecio que le tiene, por el amor que le tiene, por lo orgulloso que está de ellos, él no les dice: yo quiero que ustedes sigan así, que así como están, así sigan. No, dice: yo quiero que lo que ustedes tienen aumente, que esa obra que Dios empezó en sus vidas, y él dice que Dios empezó a sus vidas, yo no quiero que se queden así. Yo quiero que esa obra que Dios empezó se perfeccione, se aumente, se mejore. Aleluya. Y estamos hablando no solamente de lo espiritual, ¿verdad? Porque el apóstol habla de su deseo, de su expectativa, de que su amor aumente, de que sus frutos aumenten, de que su gozo aumente.
Y también dice, y también quiero que las bendiciones materiales se les aumenten también. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Si hay una necesidad, que Dios la supla conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Es el deseo del apóstol Pablo para los creyentes de esta iglesia. Ahora, cuando analizamos ese versículo 6, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, esa palabra persuadido es como decir en nuestros días, estoy 100% seguro, estoy convencido, tengo la entera confianza de que esa buena obra que ha sido empezada en vosotros va a mejorar, va a aumentar, va a multiplicar, va a perfeccionarse. Aleluya. Y mi pregunta, en la cual quiero que meditemos en esta mañana, en esta hora, ¿qué le daba al apóstol Pablo esa persuasión, esa seguridad, ese convencimiento de que el fruto, las obras buenas que él veía en esos creyentes, en vez de estancarse, en vez de disminuirse o desaparecerse, que iban a aumentar? Y cuando leemos la carta nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo empieza a describir el testimonio de estos creyentes, el comportamiento de estos creyentes. Y por ejemplo en el versículo 5 dicen yo estoy persuadido. Y dice siempre que me acuerdo de vosotros, en el versículo 4 dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo veía en los creyentes de Corintio, de Filipos, perdón, que tenían comunión. Cuando hablamos de comunión, hablamos de comunión con Dios. Gloria a Dios, amén. Que todo creyente debe orar a Dios, todo creyente debe leer la Biblia, todo creyente debe pasar momentos de comunión con Dios, con Cristo, aleluya. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Bueno, hablando con Dios. ¿Y cómo hablamos con Dios? Pues en oración. ¿Cómo tenemos comunión con Cristo? Siguiendo a Cristo. Caminando con Cristo. ¿Cómo tenemos comunión con Cristo? Sirviendo a Cristo. Aleluya. Me estaba acordando cuando estaba estudiando este mensaje, un canto que, por cierto, los martes en la oración estamos cantando los himnos del himnario de gloria. Hay himnos muy poderosos, gloriosos, con un mensaje tremendo, que ya no se cantan en las iglesias. Y como yo crecí con esos cantos, me sé muchos cantos del himnario de gloria. Como yo crecí escuchando todos esos cantos, me los he aprendido. No me los sé todos, son más de 300 cantos, pero yo creo que si me pongo a leer, sí, más de 100 o quizás la mitad, sí me los sé, ¿verdad? Cómo van los cantos, es lo que le quiero decir. Porque crecí con ello. Y los martes, como no están todos los músicos y nomás estoy yo tocando, pues vamos a cantar lo que yo sé. Y le estamos enseñando a los hermanos los cantos de los himnarios de gloria. ¿Quiere aprender algo nuevo? Cantos de los himnarios de gloria. Véngase los martes. Aleluya. Eso es exclusivo de los martes. Y me acordaba le decía, hablando de la comunión con Cristo, con Dios. Hay un canto que dice, oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, seguir siempre de él en pos. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y ya se me está olvidando. Y es mi única esperanza.
gozar, paz eterna en Sion, algo así, estar en la presencia de Dios. Pero el coro dice: o si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Comunión con Cristo, seguimos a Cristo, andamos con Cristo, vivimos para Cristo. Sí, denle un aplauso al Señor fuerte, aleluya. Y el apóstol Pablo veía eso en los creyentes de Filipo. Pero no solamente veía la comunión que ellos tenían con Cristo, veía la comunión que ellos tenían unos con otros. Alguien diga amén. Porque si tenemos comunión con Cristo, aleluya, debemos tener comunión los unos con los otros también. Aleluya. ¿Y cómo podemos tener comunión los unos con los otros? Andando, caminando, sirviendo los unos a los otros, trabajando juntos los unos a los otros. Todos nos necesitamos unos a otros, somos una iglesia, somos un cuerpo. Yo no lo puedo hacer todo, usted no lo puede hacer todo. Yo le necesito a usted necesita un pastor que le enseñe, que le guíe. Tenemos comunión, trabajamos para el engrandecimiento del cuerpo de Cristo, para el engrandecimiento del reino de los cielos. Que más, cuando digo el engrandecimiento, no quiero decir para comprar más edificios, no, para que más almas vengan al conocimiento de Cristo, aleluya. Y cuando trabajamos juntos, cuando andamos juntos, cuando tenemos comunión los unos, cuando nos apoyamos, aleluya, mutuamente, estamos teniendo comunión los unos con los otros. Y el apóstol Pablo por eso dice: le doy gracias a Dios, yo veo esa comunión que ustedes tienen hacia Cristo, con Dios, pero también con unos a los otros. Y esa comunión que yo veo me da la seguridad de que va a aumentar también, aleluya, porque Dios empezó eso en vosotros y lo va a perfeccionar. No solamente veía la comunión a Dios, con Dios y entre ellos. En el versículo 9 dice: y esto pido en oración, Filipenses 1:9, que vuestro amor abunde aún más y más. Ese es mi mensaje preferido, que me gusta predicárselos a los recién casados. Tengo un mensaje que se llama un amor que aumenta, y me gusta predicárselos a los recién casados, porque alguien que se está casando está pensando quizás que ese es el día más feliz de su vida, que es lo máximo. Y nunca se me va a olvidar, le decía a usted cuando, ya los hermanos conocen esta historia, pero cuando una hermana que estaba estudiando en la universidad le mandaron que hiciera una encuesta a matrimonios que tuvieran más de 20 años de casados. Y había ahí en la universidad como 20 estudiantes. Y el maestro les pregunta: de los que están aquí, ¿cuántos de sus padres, de los que están aquí, tienen más de 20 años de casados? Y la mayoría, había algunos pocos, pero la mayoría, sus padres ya se habían separado. No habían durado 10 años, no habían durado 15 años, no habían durado 20 años. La mayoría de los estudiantes decían: no, mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años. Mis padres se están separando. Y la mayoría de los estudiantes le decían eso a su maestra. Y la maestra le dijo: bueno, vayan y busquen gente de donde sean, matrimonios que tengan como mínimo 20 años de casados, y le van a hacer una encuesta, unas preguntas que ellos querían, ¿verdad? Saber qué es lo que se necesita para tener un matrimonio sólido, duradero. Y
y el método era que primero entrevistaban a uno y luego al otro para que no estuvieran los dos ahí a ver qué decía. Porque cuando está ahí la esposa o el esposo, pues no quería decir la verdad. Y así que los entrevistaban individualmente. Y la hermana que nos conocía y que ya teníamos más de 20 años de casado, gloria a Dios, viene y nos pide. Le digo, sí, cómo no, cómo no. Le voy a decir lo que se necesita, o le voy a decir por qué hemos estado todo este tiempo juntos, 20 años, ya llevamos 39 años, 38 del 87, 38 años de casados. Y recuerdo que entrevistaron a mi esposa y yo no sé qué es lo que ella dijo. Fue aquí en la iglesia, pero me entrevistaron a mí, la hermana me entrevistó a mí, una joven, y mi esposa estaba ya sentada, allá donde está la hermana por allá, y aquí estaba yo, me estaban haciendo todas las preguntas que no sé si eran las mismas que le habían hecho a ella o no. Pero una de las preguntas nunca se me va a olvidar, porque la pregunta era: en estos años que tienen de casado, ¿cuál considera usted que ha sido el día más feliz de su vida? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, tantos días felices. Desde que nos casamos, cuando nacieron nuestros hijos, cuando compramos nuestra primer casa o el primer carro, no sé, y empieza uno a hacer memoria de todas lo que uno pudiera considerar como causa de felicidad, de gozo. Pero no podía decir que un día era más feliz que el otro. Y, o sea, no sentía yo decir, no, pues cuando nació mi hijo fue más feliz que cuando me casé, o cuando me casé fue más feliz que cuando nacieron mis hijos. No sentía yo eso. Entonces recuerdo que estaba ahí sentado y vi a mi esposa ya sentada. Y me acuerdo que le dije a la hermana, ¿sabe qué, hermana? El día más feliz de mi vida es hoy, porque aquí está mi esposa, la estoy viendo, estoy con ella, soy feliz. Hoy soy feliz. Le digo, y yo sé, pero yo sé que mañana voy a ser más feliz que hoy. Porque si hay un amor que aumenta, si hay un amor que no disminuye, aumenta. Aleluya. Ahora yo le digo, cuando predico ese mensaje, yo le digo, ese amor no es amor del hombre, no es amor humano, es el amor de Dios que Dios derrama en nuestros corazones, y que para que aumente tenemos que pedirlo a Dios en oración. Por eso el apóstol Pablo dice, y esto pido en oración. O sea que yo tengo que orar a Dios para que me dé más amor a mi esposa, a mis hijos, a los creyentes, a la obra del Señor. Aleluya. Es un amor que aumenta, porque la fuente de ese amor no son los sentimientos del hombre, no son los pensamientos del hombre. La fuente de ese amor es Dios. Aleluya. Dios es amor. Aleluya. Y podemos, y el apóstol Pablo dice que podemos pedirlo a Dios. ¿Cómo? Orando. Dame, Señor, ese amor. Y el apóstol Pablo veía eso en los creyentes, veía su amor que aumentaba, que crecía, y oraba a Dios para que siguiera aumentando. Y decía, y eso me da la seguridad
la confianza, la persuasión, aleluya, de que va a seguir aumentando, porque ese amor no es de ustedes, no es de Pablo, ese amor lo empezó Dios en sus vidas, aleluya. No solamente veía su comunión, su amor, el apóstol Pablo sabe también lo que veía en ellos, veía su humildad. Allá en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe yo cómo le llamo a ese versículo? La solución a todos los problemas en el mundo, todos los problemas entre creyentes, entre hermanos, entre familias, entre personas. Dice, cuando tratamos a los demás, cuando consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Oiga, qué tremenda enseñanza. El problema es cuando los tratamos como inferiores a nosotros. Y ahí vienen los problemas, y ahí vienen los pleitos. Pero la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, pero con humildad. Aleluya. Si tratamos a los demás como si fueran más grandes, como si fueran superiores, como si tuvieran autoridad sobre nosotros, dice, yo pienso, no hubiera problemas en el matrimonio, no hubiera problemas entre los creyentes, entre los hermanos, aleluya, no hubiera conflictos en nuestras relaciones, ni en la iglesia, ni en el hogar, ni en el trabajo. Y el apóstol Pablo veía eso. Ahora sí, como un paréntesis, ¿por qué? ¿Qué bendición hay en el que seamos humildes delante de Dios, delante del mundo, delante de los demás? ¿Por qué debemos ser humildes? Bueno, ahí el apóstol Pablo, ahí mismo más adelante, les dice, Cristo nos dio ejemplo de la humildad, cuando en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y está hablando de la humildad, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo nos dio ejemplo de humildad, ¿quiénes somos nosotros para engrandecernos, para creernos superiores a los demás? Si Cristo nos dio ejemplo de lo que es ser siervo, ¿quiénes somos nosotros para exigir que otros nos sirvan a nosotros? Cristo nos dio ejemplo de humildad. También hay una bendición grande, porque dice el Salmo 138:6, aleluya, que si queremos que Dios nos escuche en nuestras oraciones, que si queremos tener audiencia con Dios, que si queremos entrar en la presencia de Dios, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo de lejos. Al humilde le dice, acércate a mi presencia, donde hay plenitud de gozo, donde hay bendición. Al altivo le dice, quédate allá afuera, no te me acerques. Entonces hay bendición cuando somos humildes. Además, también la palabra del Señor dice que el que se enaltece será
humillado, pero el que se humilla será ¿qué? Exaltado, enaltecido, levantado. Queremos que Dios nos levante. Mateo 23, 11 y 12 son las palabras del Señor Jesucristo, donde hablando precisamente el Señor Jesús acerca de los escribas, de los fariseos, le dice, porque el que se enaltece será humillado. O el versículo 11 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ahí está otra vez la humildad. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido, engrandecido, levantado. Aleluya. Hay bendición cuando somos humildes delante de Dios, delante de los demás. Hay gente que le gusta enorgullecerse de lo que tiene, de la casa, del carro, de los recursos, del trabajo, pero no tiene nada de malo estar agradecidos con Dios. No, estoy hablando de orgullo malo, vaya. El creerse, ¿verdad? Que porque tiene puede maltratar al otro, puede tomar ventaja del otro. Y el 1 Corintios 4:7 es lo que le decía hace unos momentos, que no tenemos nada de qué enorgullecernos, levantarnos, exaltarnos, vaya, porque el apóstol Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿Por qué te crees tanto, vaya? ¿Por qué te exaltas tanto? Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Quiere decir que todo lo que tenemos, hermanos, lo hemos recibido de Dios. Alguien diga amén. Y que si alguien debe ser exaltado y debe ser glorificado, o distinguido, como dice el apóstol, es Dios. Gracias a Dios que Dios te ha bendecido con un trabajo, con una profesión, con una casa, con una buena familia, con una buena esposa, con un buen esposo, con unos buenos hijos. Gracias a Dios, aleluya, porque todo se nos ha sido dado, aleluya. Son bendiciones de Dios. Y el apóstol Pablo veía la humildad, veía el amor, veía la comunión en la iglesia y decía, por lo que veo, aleluya, estoy convencido de que ese gozo, de que ese amor, de que esa comunión, de que esa humildad, aleluya, va a ir aumentando, aleluya. No solamente veía la humildad, ¿sabe también qué veía el apóstol en la iglesia, en los creyentes de Filipos? En Filipenses 3:1 el apóstol Pablo le dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y luego más adelante, en el 4:4, dice, es más, no solamente gozaos, dice, regozaos. Regocíjate, regocijaos en el Señor siempre, aleluya. Otra vez os digo, regocijaos, aleluya. El apóstol Pablo veía gozo, aleluya, en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, de los hermanos de la iglesia, aleluya. Y es que la comunión, hermanos, con Cristo nos da gozo. Alguien diga amén. Cuando hablamos con Dios, cuando leemos la Biblia, aleluya, cuando meditamos en Dios, con Dios, cuando seguimos a Cristo, cuando andamos con Cristo, eso nos da gozo, aleluya. La comunión con los hermanos trae gozo, aleluya. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová
iremos, aleluya. Cuando hay comunión los unos con los otros, eso trae gozo a nuestra vida, a nuestro corazón, aleluya. El servir trae gozo, aleluya. El ofrendar o el diezmar trae gozo, alguien diga amén, aleluya. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree? Decía, no, pastor, pues de seguro ahí la iglesia de Filipos era una iglesia donde no había problemas. Una iglesia perfecta, me está describiendo usted. Pero no es así. Los hermanos ahí pasaban por problemas, pasaban por dificultades también. Ahí el apóstol Pablo menciona problemas con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas. Ahí en Filipenses, ahí enseguida cuando les dice gócense, en 3:1 les dice, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor. Pero más adelante les dice, guardaos de los perros, aleluya. Y no está hablando de los animales. Le voy a explicar eso para que no se quede ahí. Ay, qué palabras tan fuertes habla Pablo. Los judíos son bien orgullosos de su relación con Dios. Los judíos tradicionales, los que guardan la ley, ellos ven que Dios los escogió a ellos. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Y ellos están todavía bien orgullosos porque son judíos, porque fueron escogidos por Dios. Ellos dicen, nosotros somos los hijos de Dios. Y todos los demás que no son hijos de Dios, que no son judíos, descendientes de Abraham, los judíos dicen son perros. Eso es el pensar de ellos. Ahora, ¿sabe a quién le está diciendo el apóstol Pablo perros? El apóstol Pablo no le está diciendo perros a los que no son judíos. Le está diciendo perros a los judíos que no creen en Cristo. Les dice, ustedes son los perros, no los gentiles. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Porque los que traían las malas enseñanzas a la iglesia no eran los gentiles, eran los propios judíos que les decían a los hermanos, por ejemplo, que si querían ser verdaderos hijos de Dios tenían que circuncidarse. Por eso ahí más adelante dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Les decían que tenían que guardar las enseñanzas de la ley. Y andaban, y si ustedes en verdad tienen a Cristo, entonces tienen que circuncidarse también. Y el apóstol Pablo allá a los Gálatas les vuelve a decir lo mismo y les escribe una carta bien fuerte acerca de eso. Y aquí a los filipenses también, porque en la iglesia llegaban los malos obreros que dice ahí, que venían a perturbar, que hablaban mal de Pablo también. Lo vimos en la iglesia de Corintio. Criticaban a Pablo. Lo criticaban porque Pablo no era un hombre apuesto. Porque dice, es más, ¿sabe qué dice? Que Pablo cuando predicaba no era un gran predicador. Era que había falsos obreros que eran buenos para predicar, que se echaban un discurso y dejaban a la gente con la boca abierta, y esos que se exaltaban a sí mismos criticaban a Pablo y decían, no, Pablo ni siquiera sabe hablar, no es más, no es apóstol, y así. Y el apóstol Pablo le dice, esos son los perros, esos son los malos obreros, esos son los mutiladores del cuerpo, cuídense de ellos. O sea, había problemas en la iglesia de sacar a esa gente para afuera.
de divisiones. Ese tipo de situaciones causa controversia, causa división, causa problemas. ¿Sabe también? Muchos de los creyentes de Filipos, si no es que la mayoría de ellos, eran ciudadanos romanos. Pablo mismo era ciudadano romano. Y el ser ciudadano romano era un gran honor. Imagínense, era el imperio más poderoso del mundo. Y decir que era ciudadano de ese imperio era un gran honor. No cualquiera alcanzaba ese honor de ser ciudadano de Roma. Y la palabra, y entonces ahí más adelante, quizás en otro mensaje voy a hablar de eso, pero el apóstol Pablo le dice a los filipenses, dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos. No se enorgullezcan de ser ciudadanos romanos, enorgullezcanse de que somos ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya. Es lo que el apóstol Pablo les dice, pero es más, lo voy a leer en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y él dice nuestra ciudadanía porque él también era ciudadano de Roma. Y ahí en la iglesia había creyentes, y lo que el apóstol Pablo quería era que valoraran más esa ciudadanía eterna, aleluya, que está en los cielos, que el ser ciudadano de una gran nación, de un gran país, de un gran imperio como lo era Roma. Había creyentes también que se les quería subir porque eran ciudadanos de Roma. Venían los problemas, los afanes, las ansiedades, porque mira, todos tenemos problemas, hermano. Usted me está viendo aquí predicando la palabra del Señor y si el pastor no tiene ningún problema. No, todos tenemos problemas. Nunca se enferma, sí, todos nos enfermamos. Para empezar, vivimos en un mundo caído. Hay enfermedades, hay pecado, hay maldad. Y entonces todos estamos expuestos a la maldad, todos estamos expuestos a los problemas, todos estamos expuestos a las enfermedades. El mismo apóstol Pablo, veíamos el viernes, él decía, él tenía una enfermedad y dice: yo le pedí a Dios, 3 veces le pedí a Dios, y 3 veces Dios me dijo: Pablo, ya no me estés pidiendo eso, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo aprendió. Pero a los filipenses les dice: por nada estéis afanosos. Y yo le llamo a este versículo el remedio contra la depresión, el remedio contra la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aleluya. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Había problemas, había afanes, había conflictos. Como todos tenemos problemas, pero cuando estamos en Cristo, aleluya, cuando estamos en el Señor, podemos regocijarnos siempre. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie porque ya voy a orar para... Podemos regocijarnos siempre. Ahora imagínate alguien que esté pasando por depresión, por afanes, por ansiedades, porque todos estamos expuestos a eso. Y que ese alguien no tiene la bendición que tú y yo tenemos de tener comunión con Cristo.
de hablar directamente con Dios. Y no tiene la bendición que tú y yo tenemos de la comunión con los hermanos en la iglesia. Aleluya. Qué duro. Qué tremendo. Por eso la gente se quita la vida. Cuando viene la depresión, cuando viene la tristeza, cuando vienen los afanes. Porque no tienen esa bendición que tú y yo tenemos. De tener comunión con Cristo, de tener comunión los unos con los otros. Aleluya. Oh, santo eres, oh Dios. Le decía que el apóstol Pablo veía el gozo, su humildad, su amor, su comunión, veía su generosidad. Le decía hace unos momentos al recoger la ofrenda. La mitad del capítulo 4 de Filipenses habla de las dádivas de los filipenses. Desde el versículo 10 hasta el versículo 20, el apóstol Pablo describe la bondad, la generosidad, las ofrendas que la iglesia le enviaba para su ayuda, para su sostenimiento. Y es que hay bendiciones cuando damos para la obra del Señor, hermanos. Y la bendición que el apóstol Pablo menciona en el versículo 19 de Filipenses 4: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Porque le decía hace unos momentos, la bendición que Dios da no es conforme a tu necesidad. Por eso cuando habla ya en Malaquías, dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sean sus necesidades suplidas. No, dice bendiciones hasta que sobreabunden. Más de lo que tú necesitas, Dios da. Y así el apóstol Pablo lo expresa: suplirá tu necesidad, no conforme a lo que conforme a la riqueza de Dios, conforme a lo que Dios tiene en gloria. Aleluya. Porque las bendiciones de Dios no tienen límites. Además, no importa cuánto tú des para la obra del Señor, o diezmes u ofrendes para la obra del Señor, nunca vamos a ser más generosos que Dios. Nunca podemos ser más generosos que Dios. Y el apóstol Pablo veía la fidelidad al dar, veía el gozo, aleluya, que mostraban aún en medio de las pruebas, de las malas enseñanzas, los malos obreros que querían perturbar la vida de la iglesia, la vida del creyente. Veía el amor, veía la comunión de ellos. Y el apóstol Pablo dice: y todo eso que veo en ustedes me da la seguridad, la confianza. Estoy convencido, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros todo eso bueno que yo veo, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que la comunión aumenta, quiere decir que el gozo aumenta, quiere decir que el amor aumenta, la humildad, aleluya, la generosidad aumenta. Yo he oído muchos testimonios de ministerios, de hombres, de negocios que comienzan diezmándole a Dios, y luego Dios los bendice en abundancia,
y en vez de dar el diezmo dan el 15 o el 20 y Dios les y no se detienen ahí, 50%, no, pues, es mucho para la obra del Señor, para el engrandecimiento del reino de los cielos. Aleluya. Porque Dios, aleluya, nos bendice conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Yo no sé si hay alguien aquí que tenga una necesidad en su vida, necesidades espirituales o necesidades materiales. Necesitas un trabajo o tienes una corte pendiente. Yo sé que algunos lo tienen, amén. Pero quizás haya más personas que tienen esa preocupación, ese afán. Y el apóstol Pablo dice: no te afanes, no te preocupes. Llévaselo a Dios en oración, llévaselo a Dios en ruego. Dale gracias a Dios. Aleluya. Dale gracias a Dios. Dice: con acción de gracias, con oración y con ruego, pidámosle a Dios. Yo quiero invitar a todo aquel que quiera, aleluya, vamos a venir a este altar y antes de despedirnos vamos a orar a Dios y vamos a poner delante de Dios esa necesidad o esa petición que tú tienes en tu corazón. Vamos juntos a pedirle a Dios. Aleluya. No me tienes que decir a mí qué es tu necesidad, pero sí le puedes pedir a Dios. Aleluya. Podemos clamar a Dios juntos. Y la palabra del Señor dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidamos a nuestro Padre, aleluya, dice: os lo haré, dice Cristo, lo voy a hacer. ¿Cuántos así lo creen? Vamos a orar al Señor. Venga unos momentos, hermanos, y oremos a Dios. Y vamos a pedirle que el Señor supla esa necesidad, que el Señor obre en todo conflicto, en todo problema, que el Señor nos libre también de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Venga, no le dé pena, no le dé vergüenza. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios, sí. Vamos a orar a Dios por las necesidades que Dios conoce, sí, Dios conoce. Gloria a Dios. Hay unos hermanos ya ancianos, ya grandes, que necesitan oración. Están enfermos. Hermano Jaime, hermana Lucia, está hablando por ellos. Y usted tiene una enfermedad. Aleluya, gloria a Dios. Dios tiene poder para sanar. Aleluya. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios en oración que su amor aumente? Su amor en su matrimonio, su amor por sus hijos, su amor por la obra del Señor. Eso solo lo da Dios, hermano. Eso no te lo va a dar la terapia. Eso no te lo va a dar un sociólogo. Eso solamente Dios lo puede dar. Aleluya. Porque Él es la fuente de amor. Dios es amor. Aleluya.
Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, por tus misericordias, por tu palabra y por tu presencia en esta mañana. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu hijo, de tu hija. Tú conoces, Señor, la petición del corazón, del alma, Señor. Aleluya. Ese clamor secreto. Oh, Padre Santo, aleluya. Ese clamor, Señor, que elevamos a ti al abrir nuestros ojos, al despertar, oh Dios. Ese clamor, Señor, que está constantemente delante de ti, de labios de tu hijo, de labios de tu hija, Señor, en el corazón, en su pensamiento, Padre. Te pido, Señor, que tú obres un milagro, que tú suplas esa necesidad conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tus planes y propósitos, Señor, para la vida de tu hijo, de tu hija. Así tú obres, Señor, un milagro, aleluya. Que tú sanes, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Oh, aleluya. Que tú obres, Señor, en el corazón de esa vida, de esa persona. Que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames bendición en abundancia, Padre. Que tú, Padre Santo, aleluya, obres en la mente, en el pensamiento, en el corazón de los jueces, Señor, aleluya, para que muestren misericordia para tu hijo, para tu hija, Señor. Que tú obres, Señor, un milagro de sanidad en la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú fortalezcas, Señor, esos huesos, esos músculos, esos nervios, oh Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Que tú obres, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, oh Dios, aleluya. Que tú seas glorificado, Padre. Que nos dé siempre, Señor, un espíritu que te agrade, un espíritu humilde. Que podamos mostrar, Señor, y mantener esa comunión y ese amor y ese gozo, Señor, que tú das a nuestra vida. Que nos ayudes a ser de un corazón generoso, oh Dios. Oh, te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor. Te pido, Señor, todo esto para cada uno de tus hijos, pero también, Señor, para la iglesia. Aleluya, templo, adoración y alabanza, Padre. Que nos ayudes, Señor, a cumplir tus planes y propósitos por los cuales tú nos has plantado en esta ciudad. Bendice, Señor, cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Santo, santo, santo. Tú ven y lléname. Sí, alábale unos momentos. Precioso amor. Dile al Señor: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, oh Dios. Y dile al Señor: purifícame, oh Dios. Sí, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Gloria a Dios, santo eres. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor,